leído, bueno, yo tengo muchísimos libros, seguro que como muchos de vosotros, en fin, pero para mí son una pasión. Espero que lo que hable de Fred Vargas no os arruine la curiosidad y la ilusión por leerla, porque es una magnífica escritora, como os voy a tratar de explicar en 10 minutos, que esto no se va a alargar más de 10-15 minutos. Me he apuntado aquí una cita: el tratar de explicar el arte es una imprudencia, es tratar de enseñar a otro cómo ver lo que en realidad es una incógnita, porque un libro tiene muchos lectores y cada uno de nosotros reproducimos el libro en nuestra cabeza, en nuestro ser. A diferencia de una película, que una película es la visión de una persona, que suele ser el director y el guionista de un libro, cuando hacen, cogen libros y los ponen en cine, o de un guión que sea original. El libro lo que nos permite a todos es usar nuestra imaginación, es imaginarnos, por muy bien descrito que estén los personajes, los paisajes, las situaciones, las tramas. Bueno, al final todos hacemos nuestro esos personajes y les damos forma, los modelamos como si de barro fueran. Entonces, para mí hablar de lo que para mí es la experiencia me parece un poco impúdico, porque a lo mejor os crea una imagen que vosotros, los que hayáis leído, que espero que haya alguien leído a Fred Vargas, se haya podido imaginar. Bueno, pues a lo mejor discrepamos en cosas que voy a decir, que es una aproximación subjetiva a la lectura. Me preguntaba María José que teníamos que hablar, qué escritora iba a elegir, y la verdad es que fui un poco ventajista, porque al final la verdad es que hay ahora magníficas escritoras españolas, norteamericanas, europeas, poetisas. Tenemos una poeta aquí, una poetisa, Maya Angelou, que me imagino que conoce, que es una poetisa norteamericana recientemente fallecida, pues es una de mis favoritas. En fin, que a mí la poesía me atrae también mucho, pero me incliné por una novelista de novela negra. La novela negra en general está como un poco... A ver, no quiero decir que se desprecie la novela negra, pero parece que no es una literatura de altura. Parece que cuando escribes, cuando los escritores, que yo no escribo, escriben, tienen que poner mucha filosofía, mucha trama, mucha pasión, en fin, que los grandes escritores, Dostoyevsky, españoles, en fin, de cualquiera, tienen que ser gente muy sesuda. No deja de ser cierto, pero creo que la novela negra y la novela negra actual reúnen una serie de características, que es esa crítica a la sociedad, ese construir las tramas, de las que hablaré brevemente más adelante, que hace que sea una lectura muy interesante, como voy a tratar de explicar, y seguro que en alguna de mis afirmaciones estaremos de acuerdo. Como os decía, yo desde pequeñajo leía libros, y uno de los primeros, no sé si alguien conoce a Enid Blyton, Los Cinco, y todo esto, bueno, son libros de misterio, son libros donde ya unos adolescentes y preadolescentes, bueno, pues ya están investigando cosas raras que pasan en unas islas en el Reino Unido y todo esto, ¿no? Eso, cada vez veía pues lo que habréis leído todo, Julio Verne, Emilio Salgari, en fin, la lectura que teníamos, yo lo ha dicho ella, del 58, pues en los años 60 leía. Bueno, pues siempre tenía esa inclinación hacia la novela de aventuras. Novela policíaca, de enigma. No es novela negra todavía esa novela de Enid Blyton, pero bueno, ahí se pueden ver algunas de esas tramas. ¿Por qué se dice novela negra? Esto es una curiosidad, hay dos versiones por lo que a este tipo de novela se llama novela negra. Una, que la editorial Gallimard, que es una editorial muy conocida francesa, editaba estos libros en tapa negra, en los años 20, etcétera, y entonces, bueno, de ahí sale lo de novela negra. O que había una revista que se llamaba Black Mask en Estados Unidos, que Black es negro, claro, y que, bueno, publicaba este tipo de historias policíacas, etcétera. Muy brevemente, la historia de la novela negra, pues yo creo que todos sabéis, empieza realmente con Edgar Allan Poe, con el barril de
de sherry, de vino de Jerez. Bueno, hay toda una serie de novelas en el siglo XIX que escribe Edgar Allan Poe, que son un poco lo que empiezan a configurar lo que es la novela, lo que es el estilo de la novela negra. Rápidamente, y bueno, conocéis todo, Sherlock Holmes, evidentemente, de Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, bueno, toda una serie de escritores que empiezan a escribir sobre una sociedad en crisis. Porque lo interesante de la novela negra, para mí, es que, bueno, aparte de las tramas y tal, es que se produce una ruptura en una sociedad. Es cómo se enfrenta la sociedad al miedo. Al miedo es el asesino, son las fuerzas del mal que crean el mal, y cómo el hombre, y sobre todo el hombre, aunque ahora tenemos afortunadamente también detectives femeninos como Petra Delicado, etcétera, empiezan a confrontar esa realidad y tratan de que la sociedad dé respuesta a este tipo de actuaciones. Tenía aquí muchas notas, pero bueno, es el concepto de angustia, lo que os decía, es el miedo, esos hechos delictivos, lo que rompe el orden existente, se quiebra la relación social, y es lo que esta novela trata de reagrupar otra vez, de tener orden. Hay un escritor que es un pequeño, cuando se dice en literatura un autor pequeño, es no de estos muy conocidos, que se llama Léo Malet, que es francés, publicó muchos en los años 50 sobre todo, y es un escritor que si hay alguien realmente interesado en novela negra, tratar de encontrar libros de Léo Malet, porque crea. Lo bonito también de la novela negra es que ves sobre todo, pues situaciones urbanas, y te describe muy bien las ciudades donde pasan estos acontecimientos. En este caso es el París de los años 50, y es muy interesante ver cómo a través de un detective, pues bueno, vas descubriendo no solamente una trama criminal, quién es el culpable de una serie de asesinatos, sino también va reflejando la sociedad francesa de la posguerra, con todas sus miserias, en Francia y en otros sitios. Vamos, digo lo de Léo Malet para que tengáis ahí una pincelada. Escritores, en fin, la lista sería inabarcable, ¿no? Hay literatura policíaca nórdica, seguro que habéis visto todo esto del Stieg Larsson, el hombre que odiaba a las mujeres, esa trilogía. Hay novela inglesa, Petros Markaris, no sé si le conocéis, que es un griego que escribe, que a través de los libros de Petros Markaris se entiende perfectamente la crisis de Grecia, la crisis actual, no del año 1800 o lo que fuera, la crisis actual, etc. Os pongo estos ejemplos porque es a través de la literatura policíaca, la literatura, la novela negra, etc., cómo vemos, vemos perfectamente reflejado en la sociedad en la que nos movemos. Aquí hay un autor recientemente fallecido, Rafael Chirves, que incluso hicieron una serie en televisión que reflejaba también pues esta época tan terrible de corrupción política, de pelotazo urbanístico y todo esto, y entonces de una manera muy entretenida, porque al final son libros donde pasan muchas cosas, no son libros que te expliquen una teoría económica de lo que está pasando, pues vas viendo las cloacas de la sociedad y las tramas internas que mueven a los diferentes interesados. Voy a aterrizar con nuestra amiga, con Fred Vargas. Fred Vargas es una mujer muy curiosa, porque es, lo tengo que leer, que no sé dónde lo tengo escrito, antropozoóloga. Es decir, por estudios, por formación profesional y por trabajo, es una gran experta de la Edad Media y de la antropozoología. Que me diréis, ¿qué es eso? Bueno, pues es saber, por ejemplo, por qué los bueyes han ido evolucionando desde Roma hasta la Edad Media en un proceso de cambio, y cómo comer carne cambia los hábitos de las propias sociedades. Es saber que la peste negra, la peste medieval, pues esto es una trama de una de las novelas, porque esa experiencia suya profesional las escribe y las pone en las novelas, como la peste es transmitida por pulgas, pero no por cualquier pulga, sino por pulgas que están en las ratas.
Y esto hace, y luego la trama, que es actual, bueno, pues refleja perfectamente su experiencia y su gran conocimiento para explicar por qué no es lo mismo una pulga que vaya en un perro o en el ser humano, y la de las ratas, en fin, y de una manera muy didáctica, acompañando la trama, pues te va explicando el porqué de la peste, lo que supuso en la Edad Media, etcétera, etcétera. Comentaba el otro día con Juan Bolea, no sé si conocéis Juan Bolea, que es un escritor. A mí me perdonáis, es que no quiero sonar pedante, porque parece que estoy soltando nombres y no sé, como no me he enfrentado a vosotros nunca, no sé si sois lectores, si venís aquí a escuchar a los magníficos músicos, en fin, o por supuesto a la poesía, ¿no? Bueno, pues en fin, Juan Bolea, hablando con él sobre esta charla, que bueno, que me dijo que quería venir, le dije, no vengas, que entonces vas a hablar tú y yo no voy a hablar, porque es una persona muy interesante, que sabe mucho, es uno de los organizadores de la Semana Negra de Gijón y de Getafe, en fin, es una persona muy interesante. Me decía, Juan Carlos, es que claro, la novela negra tiene que tener personaje, estilo y trama, que en muchas novelas normales, otro tipo, pues yo qué sé, de aventuras o novelas que expliquen otras realidades, pues no tienes que tener este equilibrio tan marcado como el personaje, la trama, como os decía, y el estilo. Y luego os explicaré por qué. Bueno, esta chica, bueno, esta señora, nació en el 57, se llama realmente Frédéric Odon Rousseau. Bueno, ¿y por qué se llama Fred Vargas? Se llama Fred Vargas porque su hermana es pintora, es una hermana gemela, Joel, y como el apellido pues le sonaba más artístico y tal, se puso Jo Vargas. Ella estaba justo, preparando oposiciones a un instituto de investigación francés muy conocido, y claro, tenía miedo porque iba a publicar su primera novela, que en el instituto dijeran, bueno, pues una científica tan cualificada, si es escritora de novelas así negras, un poco contradicción, y decidió cambiarse el nombre por de Fred Vargas, Frédéric Fred Vargas. Y el nombre Vargas viene porque a la hermana le gustaba mucho la película La Condesa Descalza, donde el personaje central es María Vargas, es una española, lo hace Ava Gardner. Para los de cierta edad, pues nos sonará Ava Gardner, está Humphrey Bogart en la película.